Pero estas no son las únicas versiones de lo ocurrido. En la declaración de comisaría manifiesta lo siguiente. Que todo lo expuesto, la declarante se dispuso a llamar a la policía, dado que Carlos volvió a entrar al domicilio y no quería abandonar este. Que Carlos le manifiesta a la declarante que si iba a llamar a la policía, este se esperaba en el domicilio a ver a quién creían. Que pasados unos instantes Carlos la golpeó en la cara, en el lado izquierdo, causándole unos roces de los que fue atendida en los servicios médicos de urgencias. Veamos las mentiras, que no quería abandonar el domicilio, pero si ya se iba. Que si se esperaban, pero si él se fue. Que pasaron unos instantes. ¿No declaró en juicio, en una de sus dos versiones distintas y contrapuestas, que estaba llamando cuando éste la agredió? La abuela, a todo esto, nos dice lo siguiente. Entonces te llamo a su madre, ya con los niños en la puerta del ascensor, y él de la casa para afuera. La suegra afirma que la madre del acusado estaba en la puerta del ascensor con los niños. Por lo tanto, no pudo salir detrás de su hijo cuando la denunciante se disponía a llamar por teléfono, como la denunciante así declara. Entonces, cuando vimos eso, mi hija fue a llamar a la policía para ver si tenía derecho a entrar cuando ella no estaba, que no fue por otra cosa. Nos metimos en la casa. Él entró ya, una vez que mi hija llamaba a la policía, él entró ya alterado. Como podemos observar en la grabación, el acusado no entra en la casa para nada alterado. Más que nada por saberlo. Solamente quiero saber si va a llamar a la policía para que veamos o no. Sí, espérate. ¿Va a llamar a la policía? Entonces está ahora mismo aquí mi marido que prometió para no ponerle orden en el Ah, vale. a la casa y no... Vale, perfecto. Que vaya alterado, llamando a que vaya a llamar a la policía y salga. Y yo, porque estaba en medio, me di media vuelta, me fui, que iba hacia el balcón. Observemos cómo la suegra ni se dio media vuelta, ni se fue hacia el balcón, quedándose ésta mirando todo el rato hacia donde estaba su yerno. No lo vi, porque yo no puedo decir que lo vi, que le dio la bofetada, pero sí oí el ruido, me volví, él ya estaba fuera para el ascensor, y yo vi a mi hija así, y de palabras textuales de mi hija, me ha dado una hostia, perdone la frase. Eso es lo que yo presencié. No pudo presenciar nada porque los hechos no ocurrieron como ella los narra y podemos comprobar en la grabación. Más que nada por saberlo. Solamente quiero saber si va a llamar a la policía para que veamos o no. Sí, espérate. ¿Va a llamar a la policía? Entonces está ahora mismo aquí mi marido que prometió para no ponerle orden en el Ah, vale. a la casa y no... Vale, perfecto. Demostrando cuando se ve en las imágenes que es mentira que se diera la vuelta. En lugar el visionado del DVD que se ha aportado como prueba, si bien el mismo sí que coincide en muchos hechos con los que se han declarado en el acto de la vista de hoy, sí que es cierto que hay al parecer una tercera vez en la que el acusado entra en la vivienda, aunque sea por fracciones de segundo, de la que no se dispone lógicamente de ninguna grabación. Si confirmado por Fiscalía la grabación aportada tiene que ver con los hechos, y en la misma no se observa la agresión, ni mientras llama a la policía por teléfono, como se observa en la grabación, ni después de dicha llamada, ya que el denunciado ya no se encontraba en casa, sino en la calle con su madre y sus hijos, como confirman la denunciante y la madre de esta, ¿de dónde se saca la fiscal una nueva grabación que nadie tiene porque no existe, ya que no ocurrió? Y partiendo de la declaración realizada por la denunciante, que en todo caso ha sido lineal en su declaración, tanto al declarar en instrucción como en el acto de la vista de hoy, sin incurrir en ningún tipo de contradicciones, sin que se hayan apreciado ánimos espurios por parte de la misma, ni de querer perjudicar en ningún caso al acusado. ¿Que ha sido lineal? ¿Que no hay contradicciones? Recordemos que la denunciante da dos versiones de los hechos. Una, que le abofeteó antes de la llamada. Dos, que la abofeteó después de la llamada. Además, recordemos que no llevaba pendientes,
Por lo tanto, no le pudo quitar ningún pendiente de una hostia como así denunció. Como se observa en las grabaciones, nada de lo denunciado ocurre como se ha declarado. No puede en todo caso determinarse con los medios que contamos que en el vídeo puede haberse producido, porque sí que se ve a ella al fondo, pero nadie dice que ese vídeo se haya podido parar y luego volver a grabar como él se ve bajando efectivamente cuando se reúne al final con su madre, como la misma ha reconocido. Si observamos el vídeo con detenimiento, todos los movimientos de los que intervienen son correlativos, sin ningún tipo de pausa por parte de nadie. Por lo tanto, lo que la fiscal afirma no tiene ninguna lógica. Es decir, que se parara la grabación. La grabación demuestra que no hay agresión mientras la denunciante intentaba marcar el teléfono de la policía. Nadie le impide que marque y, de hecho, habla con ellos. Como tampoco la golpea después de dicha llamada, ya que el denunciado sale de la casa antes de que se termine dicha llamada, cerrando la puerta tras de sí y saliendo a la calle con su madre. Asimismo, vemos que la suegra no estaba cerca del balcón y que en todo momento está mirando hacia el yerno. Por lo tanto, su declaración de los hechos tampoco se ajusta a la realidad. La suegra no dejó de ver al yerno y, por lo tanto, si hubiera habido agresión, hubiera sido testigo en primera persona, mintiendo en su declaración de que estaba de cara al balcón y de espaldas al yerno, por lo tanto, que no pudo ver dicha agresión, pero sí la escuchó. Ni escuchó, ni dejó de ver al yerno en ningún momento, como se demuestra en la grabación continuada y no pausada ni parada. Curioso, ¿verdad? Si graba, ¿por qué graba? Y si no graba, condenado por no tener pruebas. La doble cara de la justicia, con una finalidad. La sentencia queda clara. Juzgado de lo Penal número 3 de Cartagena. No ha quedado acreditado que el acusado, en el momento el que MJM se disponía a llamar a la policía, o momentos antes o después, propinara a esta una bofetada en el rostro. Que debo absolver y absuelvo a don Carlos MGV del delito de lesiones. De la grabación realizada por el padre, el juez dice en esta sentencia dictada y absolutoria. De la prueba practicada se concluye que no ha quedado acreditado que el acusado agrediese en forma alguna a la denunciante. Por el acusado, en fase de instrucción, se aportaron 2 grabaciones de los momentos previos y coetáneos a la supuesta agresión. La primera grabación tiene únicamente alcance probatorio en cuanto a evidenciar el clima entre ella, acusado y esposa, y la situación de conflictividad familiar que se produce. En el segundo vídeo, en esta grabación, entra en absoluta contradicción con las manifestaciones de la denunciante. La grabación no ha sido impugnada por la acusación particular. Aunque esta no fue la única denuncia interpuesta, el primer intento por maltrato psicológico también fue absuelto. Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Cartagena. Que debo absolver y absuelvo a Carlos MGV de la falta de injurias leves del cual venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorables y declarando las costas de oficio. Otras sentencias han acabado en los mismos términos. Se decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones al existir versiones contradictorias. Es decir, se pueden poner las denuncias que se quieran y mentir. Y todo ello porque lo único que pidió es una custodia compartida. El único objetivo, apartar al menor de su padre, obtener el piso y un negocio. El piso, recordemos, que es del padre en exclusividad. Pues veamos lo que en juicio manifiesta la fiscal de las grabaciones. Es decir, se pueden poner las denuncias que se quieran y mentir. El único objetivo, apartar al menor de su padre, obtener el piso y un negocio. Veamos cómo intentó apartar a los menores de su padre. En la declaración presentada en juzgado, tras la supuesta agresión, manifiesta lo siguiente. Que por todo lo expuesto anteriormente, la declarante manifiesta que vive continuamente con miedo, ya que considera a Carlos una persona agresiva y obsesiva, temiendo tanto por la integridad física de ella como por la de sus hijos. El juzgado le concedió la orden de protección para ella mientras durara el proceso de investigación. Si le hubieran concedido la orden de alejamiento hacia sus hijos, se hubiera tirado 10 meses sin ver a los mismos, que fue lo que duró este proceso.
borrándose así la figura del padre hacia sus hijos, con el perjuicio que eso supone para los menores. Durante este transcurso de la relación se han interpuesto también denuncias por impedimentos del régimen de visitas. Pues no pasa nada que la madre impida las visitas. Eso sí, luego el civil lo tendrá en cuenta, pero a favor de la persona que ha impedido ese régimen. ¿Nadie ve las razones principales? Veamos los siguientes vídeos. Veamos cómo la demandante hace hincapié en varias ocasiones de que entraron en su casa. Recordemos que la casa es del demandado, no de ella. Mi madre salimos a dar una vuelta por ahí, por el barrio. Entonces, nada, volvimos como a los 10 minutos, cosas así, y entonces ellos estaban dentro de mi casa. La abrieron con la llave que él tenía y subieron a la casa, supuestamente dijo su madre, a cambiarle el pañal al niño, al pequeño. Cosa de que yo previamente ya le había facilitado la bolsa del pequeñajo con el pañal, las toallitas, todo, lo llevaban todo y tuvieron que subir. Entonces al subir, yo subí primero y mi madre detrás por las escaleras porque tocamos al timbre y no nos abrieron la puerta. Entonces subimos y ya su madre estaba saliendo del domicilio y ella muy nerviosa diciendo, no, que hemos venido a cambiar el pañal al crío. Digo, pero bueno, te he dado bolsas, no hacía falta que subiera a la casa y sin mi permiso. Entonces ya ahí yo me molesté bastante porque se metieron en mi casa con todas... Llegado a este punto, ¿nadie ve las razones principales? Miremos lo que pasa con el piso. No paga, no sabe lo que vale, no es suya, lo paga él y ella vive con su pareja. Sí, es cierto que esta vivienda la compró el señor Manzanares antes de contraer matrimonio. Sí y no. ¿Podría explicarlo? La compramos los dos de novios, pero se puso simplemente a su nombre porque me dijo de que así le grababa más Hacienda y todo eso. Y claro, en papeles lo que es, en la escritura de la casa sale nada más que su nombre, pero nosotros estábamos juntos desde el 2000. Pero el que fue a firmar en la notaría fue el señor Manzanares. Sí. ¿Usted sabe que sobre esa vivienda hay una hipoteca, cuyo importe mensual son 360 euros? Eso ya no lo sé. Yo llevo casi año y medio separada, yo no sé si ha subido la hipoteca o ha bajado. ¿Quién abona esa hipoteca? Él. Usted mantiene una relación estable con una pareja desde hace un año, ¿es cierto? Sí. Bien. ¿Es cierto que usted, en el que ha sido el domicilio familiar en el cual usted convive con sus hijos, convive también maritalmente con su pareja sentimental actual? Sí. Vale. Desde final de verano. ¿No? Pues bien, después de los impedimentos de la madre para que el padre no vea a sus hijos, nos vemos en que han transcurrido 2 años y en este periodo nos encontramos con un informe pericial donde el pequeño dice: listado de las preferencias infantiles. De los 10 ítems del cuestionario, no se desprende cuál es la persona de referencia del menor, habiendo elegido el mayor número de veces a la abuela materna, seguida de la madre, pero sin ser significativas las puntuaciones para estas figuras de apego. Al padre se le ha apartado sin razón y con apoyo de la justicia de su hijo, para que no sea figura de referencia. Si no convive, ¿qué figura va a ser? Y luego nos encontramos que la que cuida al menor es la abuela. Pues las conclusiones del informe que se establecen son las siguientes. Ambos menores parecen contar con buenos lazos afectivos hacia su padre. No se detecta influencia negativa de la madre sobre los menores. Respecto al progenitor, se detecta en la progenitora mejores habilidades de cuidado responsable y afectivo para con los menores. Además, parece haber sido la que ha dedicado más tiempo a los menores. Es decir, ha dedicado más tiempo porque ha impedido al padre estar con sus hijos, y esto es permitido. Y para más INRI, tal y como vemos en las consideraciones, y vamos a comprobar en las conclusiones, no se detecta influencia negativa de la progenitora sobre los menores para con el progenitor, tampoco animadversión de la progenitora sobre el progenitor, idoneidad parental del progenitor, si cuenta con las habilidades básicas necesarias para el cuidado de los menores y con un soporte familiar y social adecuado para ello, se considera que la progenitora cuenta con mejores habilidades de cuidado y resolución de conflictos, así como un soporte familiar y social adecuado, tal y como se desprende de la valoración anteriormente expuesta.